Buen día, Centro Nacional de Capacitación Intensiva Campus Cumbres. Voy a presentar el proyecto integrador de la materia Métodos Numéricos, donde el maestro es Stalin López Ocañas. Soy Bruno Hernández Rodríguez, tengo la matrícula AL 088-740. Estamos cursando el cuarto tetra de la carrera de Ingeniero en Tecnologías Computacionales. Nos encargaron respecto al proyecto integrador contestar algunas preguntas, resolver problemas y grabar este video. Vamos a explicar cada uno de los siguientes métodos, o tratar de explicar: Euler, Taylor, Euler modificado y Ruga-Kutta de cuarto orden. Lo que es en el método Euler, este método se utiliza con la finalidad de resolver problemas de ecuaciones con valor inicial. En este método, el primer paso es establecer un intervalo, el cual se divide en n subintervalos del mismo ancho. Aquí tenemos h igual a xf menos xo entre n, donde xf es el valor final, xo es el valor inicial, n es igual al valor en el cual se dividen los subniveles. Después se encuentran los valores de x para los subniveles de n, valores de la variable x. Y aquí teniendo la ecuación, bueno, pues valor actual de x, valor de x anterior y longitud de paso, que es el h. Después se calculan los valores de y se obtiene de la siguiente manera con estas fórmulas. Y1 igual a y0 más hf x a la 0 y a la 0. Y tenemos y2 igual a y1 más hf más x1 más y1, dándole solución para x0, y0, y solución para las x1 y las y1. En lo que respecta al método de Taylor, este tipo de método utiliza fórmulas para calcular las repeticiones con el fin de que en el resultado tener una solución aproximada de una ecuación diferencial. La fórmula que se ocupa para realizar la primera iteración. Y aquí tenemos la fórmula, que es función evaluada en x1, función evaluada en x0, primera derivada de la función evaluada en x0 y segunda derivada de la función evaluada en x0. De la manera que se tiene una segunda derivada con respecto a la ecuación. Segunda derivada de la función evaluada en x0 es la función doble derivada de x. Derivada de la función con respecto a x y el diferencial de y con respecto a x. Derivada parcial de la función con respecto a y, derivada parcial de la función con respecto a x y la derivada de la primera derivada de la función con respecto a x. Y se puede escribir de esta manera que se está mostrando. La función de x es igual a y1 igual a la función de x a la 0 más la segunda derivada de x a la 0, x a la 1 menos x a la 0, más la primera derivada de x a la 0, x a la 1 menos x a la 2, x a la 0, perdón, entre 2. En el método de Euler modificado, este método utiliza un valor promedio de la derivada tomada de dos extremos de intervalo y utiliza intervalos pequeños. Como primer paso se calcula el predictor, se calcula el método de Euler y se calcula el primer valor de y correspondiente a x1. Este valor se denotará como y1. Entonces, valor promedio de y, longitud de paso, valor actual de y, función evaluada en xy. Y para corregir la predicción, aquí tenemos la formulita. Y tenemos una aproximación con la siguiente fórmula de manera real. En el Ruga-Kutta de 4 de orden, este es un método del cuarto de orden, y consta de 4 etapas.
Tenemos la primera etapa, tenemos donde cada valor es calculado de la siguiente manera, por lo tanto la siguiente etapa, y donde KO es igual a fx y, coma, y, donde KI es igual a la función de xy más h, y más hko. Y cada término se define de esta manera, teniendo las ecuaciones generalizadas de K y se define como se está mostrando. Nos hicieron algunas preguntas también, que son las ED, las ecuaciones diferenciales, son una parte fundamental en las matemáticas que se utilizan para describir cómo cambian las funciones. En función de una o más de sus variables independientes, estas ecuaciones son más comunes y se utilizan en diferentes disciplinas científicas, ¿verdad? Y se utilizan para modelar una amplia variedad de fenómenos en física, química y otras áreas científicas. ¿Cuáles son las características? Las características de las ecuaciones, bueno, contienen una o más funciones desconocidas con respecto a una o más de variables independientes, donde la derivada representa la tasa de cambio de la función. Es una de las características representativas, ¿verdad? Otra de las características que son las variables independientes y las dependientes, la orden de ecuación, y es una característica más. Esta se refiere a la orden de la derivada. ¿Para qué son utilizados los métodos y cuál es su fórmula? Bueno, son métodos utilizados en el campo de la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales, así a grandes rasgos. Y tratamos de resolver estos problemas, ya, pues ya son un poquito más complejos y pues, tratamos de realizarlos de la manera mejor posible para presentar un buen proyecto integrador. Tenemos la ecuación diferencial de y de x igual a 35x menos y, donde la condición inicial es y a la 0 igual a 0 y y3 es igual a, ahí vamos a encontrar el resultado. Para dar con la respuesta a este ejercicio se puede utilizar el método de sustituciones de variables. Se van a separar las variables y escribir la ecuación diferencial. Después se divide en ambos lados de la ecuación de xy. Después se integran ambos lados de la ecuación. Después se integra el lado izquierdo utilizando sustitución u z menos y, por lo tanto du es igual a menos dy. Donde c1 es una constante de integración, por lo tanto se deshace la sustitución para tener la solución en y. Se aplica lo que es el logaritmo natural en los dos lados. Por lo tanto, ahora para resolver el problema con la condición inicial, se pueden sustituir los valores en la ecuación. Por lo tanto, k es igual a 0 y se vuelve la ecuación para el resultado final de valor absoluto de x menos y igual a 0. Lo que quiere decir que x menos y es igual a 0 y y menos x es igual a 0. Se despeja quedando de esta manera que y es igual a x. Por lo tanto, las dos soluciones son iguales y se encontrará y a la 3. Solo se sustituye porque se sabe que x es igual a 3. Y ahora con el método de Euler implícito tenemos la misma ecuación diferencial. Aquí primero se va a discretizar el problema de la ecuación y se va a resolver, ¿verdad? Entonces prácticamente os darle las gracias al maestro Stalin López Ocaña por los materiales que nos mandó, ¿verdad? Muy buenos materiales, ¿verdad? Gracias el CNCI por el apoyo que nos han brindado, y este es el proyecto integrador, esperando pues les haya agradado. Muchas gracias.